Fuerte Banorte. Selección mexicana. Las voces míticas que vivirán para siempre en el Estadio Banorte cuentan su historia. Hoy con nosotros Carlos Reynoso, un histórico del Estadio Banorte. Y además de ello, el hospital en que se ha convertido la selección mexicana de fútbol con la lesión de Luis Ángel Malagón, uno más a la lista. Un placer saludarles, igual que compartir contigo. Sara Setune, ¿cómo te va? Muy bien, Francisco, un gusto estar contigo, con toda la gente que nos acompaña, por supuesto. Nos encantaría poder platicar de otros temas, solamente los recuerdos del Estadio Banorte, pero lamentablemente cada episodio estamos hablando de lesiones y de lesiones y de lesiones, y ahora sí es la primera confirmada, me parece, en la que deja fuera de una Copa del Mundo como lo es Luis Ángel Malagón, lamentablemente. Lamentablemente, y además, caramba, lo que es el destino, Sara, amigos, porque no es una jugada forzada, es un balón que le regresan al portero del América, del partido contra Filadelfia. Israel Reyes lo hace jugar, va a despejarse, le atora el pie y termina rompiéndose el tendón de Aquiles. Dicen los expertos que esta lesión tarda en sanar, si bien le va a quien la padece, unos 4 meses, y el Mundial empieza más o menos en 3 meses. Yo no recuerdo, Sara, francamente, porque creo que nunca había sucedido que una selección mexicana a tan pocos días de una Copa del Mundo, recordamos, 11 de junio, Estadio Banorte contra Sudáfrica, haya tenido tal cantidad, no únicamente de lesionados, de operados. Sí, porque por ahí había alguna molestia muscular, algún desgarre, ¿no? Alguna lesión de ese tipo que sabías que se iba a perder un mes y medio, pero que iba a regresar. Pero hoy cada semana, como lo comenté, estamos hablando de operados y cada vez la baraja que tenía Javier Aguirre, además una baraja de los cuales muchos eran titulares, pues se sigue bajando, ¿no? Digamos, elementos de esa baraja. Hoy por hoy, Francisco, a esta fecha, más allá de que se puedan recuperar porque queda un poco de tiempo, para algunos hay margen, pero hoy México puede armar un 11 con los lesionados. Malagón sería su portero, Chávez y Huesca serían los laterales, Orozco Chiquete en algún momento convocado y Montes recientemente estarían en la central, Chávez que va de salida pero que sigue lesionado junto con Edson en la contención, Romo que parecía regresar vuelve a lesionarse y adelante lo de Mora que es una incógnita, lo de Santi Jiménez que todavía no ha jugado y lo del Chino Huerta. Ahí está el 11 muy competitivo además me parece en México con los que están hoy operados, preoperados, posoperatorios, lo que le quieran sumar, si es una terrible mala racha, ¿no? Que vive el conjunto mexicano. Sí, absolutamente. Oye, ahí podríamos, pusiste al Chiquete también. Sí, al Chiquete Orozco y César Montes de centrales. Y Montes, claro. Sí, es un asunto parecido. Yo recuerdo siendo muy pequeñito, pero la leyenda se hizo pues tan dramática que llegó hasta nuestros días. Alberto Nofre Saró, jugador de Chivas, era el gran talento del Guadalajara en la media cancha y era la gran estrella de la selección mexicana que Raúl Cárdenas habían preparado para el Mundial del 70. Y en el último entrenamiento, de verdad, fue en el último, ya concentrados para inaugurar la Copa del Mundo, en una jugada más que dejó seguir Raúl Cárdenas, que era el técnico del equipo, cuando estaban entrenándose con tenis sobre un terreno lluvioso, pero pues era una cascarita, no era un partido formal contra los suplentes. Ahí se resbala Alejandres y le pega sin querer Alberto Nofre y le fractura tibia y perone. Alberto Nofre nunca volvió a ser el mismo. Y siempre nos quedamos con la duda, ¿qué hubiera sido de México si no hubiera sucedido esa lesión? Nunca, por supuesto, lo sabremos ni lo supimos. El Chapito Montes, ¿te acuerdas también? Otro jugador que en plena preparación rumbo al Mundial de Brasil también causó baja del equipo que dirigía Miguel Herrera. Sí, en mayo ya eran los últimos amistosos contra Ecuador, en donde además se lesiona a Segundo Castillo, ¿no? Que es al que él le comete la falta en ese partido amistoso en Estados Unidos. En más reciente, Claudio Suárez, que también fue de forma fortuita, ¿no? Pisa un balón, se le dobla el tobillo y también es esa fractura a 2 meses del Mundial de Corea-Japón 2002. Y tal vez no tan sonada, porque no vivía tal vez su mejor momento, pero lo del Tecatito Corona para Qatar, Francisco, en agosto, recordando que el Mundial fue en noviembre, con el Sevilla se lastima el tobillo, una fractura, ligamentos, y se pierde el Tecatito la posibilidad de ir al Mundial del 2022.
estás hablando que de los últimos ciclos mundialistas, pues sí, en ahora 3 de los últimos 4 ha habido una baja sonada, ¿no? Por parte del conjunto mexicano de cara a una Copa del Mundo por una lesión. Y esta sí de Malagón no suele ser tan común en futbolistas de pronto, ¿no? La del tendón es más en basquetbolistas, en los jugadores de fútbol americano, pero como no, un poco de duda, no sabíamos qué sucedió, pero cuando empiezas a ver repeticiones te das cuenta de que de inmediato es ese golpe, ese tirón que dicen los que lo han sufrido que sintió Malagón, cuando tal vez no era el titular, pero él había hablado un día antes, horas antes, de quiero recuperar mi mejor nivel para asistir a una Copa del Mundo, y llega esta pues enorme tragedia, ¿no? Para él, y una muy mala noticia para el fútbol mexicano. Sí, fue muy dramático el momento en que esto ocurre, porque además a primera vista no daba la impresión de que fuese algo tan grave, pero pues se fue confirmando en los segundos posteriores a Torón con el pie izquierdo que tuvo Malagón al despejar. Y ves entonces llanto, ves una camilla, ves la agitación de sus compañeros que le tratan de auxiliar y de consolar, lo ves a él salir entre lágrimas porque evidentemente sintió lo que había sucedido y pensó inmediatamente, además del dolor que esto le iba a costar su lugar en la Copa del Mundo, en la cual estaba peleando la titularidad con Tala. Y yo te diría, Sara, que, hombre, lo siento por la selección, pero lo sabrá suplir. A fin de cuentas hay calidad y ni hablar. Así es el deporte de arriesgado, y de repente las lesiones no avisan. Lo siento por él, lo siento justamente por él, por la ilusión que tenía un futbolista. Tú imagínate cuántas veces en la vida un futbolista de cualquier parte del mundo está a 3 meses de jugar un mundial en su casa y se pierde esa oportunidad por una lesión. Eso es una crueldad de la vida de la que Malagón estoy seguro que va a salir adelante, pero de veras lo lamento sobre todo por él y por lo que está pasando en este momento. Sí, él lo dijo en sus redes sociales, ¿no? Me siento con el alma hecha pedazos, todavía sin entender los porqués. Pero tendrá tiempo de asimilarlo, y además tomando en cuenta pues que no es la primera lesión que lo aleja de un torneo con selección. Para los Olímpicos de Tokio él venía siendo titular con el Jimmy y con esa selección olímpica, sufre una lesión, le da tiempo de volver y es convocado, pero ya no fue titular, llegan a Memo Ochoa como refuerzo. Y para una Copa América también, Francisco, se lesiona un tema muscular y ahí sí se pierde el torneo. Entonces digamos que duele más en porque es Copa del Mundo y es en casa, pero es, digamos, la tercera ocasión que por una lesión no puede ser titular o no puede participar con la selección mexicana. Entonces sí, un calvario realmente lo que ha vivido Malagón en del tema de lesiones. Esperemos y sabemos todos que se va a recuperar, pero el golpe de perderte un mundial y más en casa, pues sí es terrible para cualquiera. ¿Le abre esto las puertas a Memo Ochoa y a Carlos Acevedo? ¿O por quién votas, Sara? Lo de Memo Ochoa creo que estaba cantado como tercero, o por lo menos a mí me lo parece, como tercer arquero. Y lo de Acevedo, no lo sé, no termina por convencer tal vez a Aguirre porque no le ha dado minutos. Ha levantado la mano en las últimas semanas, ¿no? Gudiño con una muy buena actuación con Cruz Azul, y sabemos que si en los grandes de México, llámese Chivas, Pumas, Cruz Azul y América, andas bien, siempre vas a llamar la atención. Entonces, a ver si Gudiño no se mete ahí de tercer portero, creo que podría ser la mayor sorpresa, o respetarle a Acevedo el proceso que ha estado ahí peleando esa tercera posición en cuanto a porteros. #podcast. Correcto. Oye, solo por una cuestión anecdótica, sin tratar en absoluto de ser irrespetuoso ni cruel, pero también esto me hizo recordar a Jorge Morelos. A Jorge Morelos, un arquero mexicano de la década de los 60, 70, le decían el portero de la mala suerte. Siempre fue su deseo, como de casi todo el mundo, ser parte de la selección mexicana. Y cuando lo llamaban, se lastimaba. En el partido anterior, etcétera, etcétera. En el momento más próximo a llegar a la concentración, se lastimaba a Jorge Morelos. Y dice la leyenda que en una ocasión, ya concentrado con la selección, con Ignacio Treyes, ahí en la colonia de San Miguel Chapultepec, salió a caminar un rato después del desayuno, de la comida, y lo aventó un coche. Y lo lastimó y tampoco pudo seguir en la concentración. Hay ocasiones en que el destino es demasiado cruel. #podcast. Por cierto, antes de que se me olvide, les quiero decir algo.
En el próximo episodio de Deporte Fuerte Banorte tendremos una dinámica especial para todos ustedes. Vamos a regalar, atención, 2 pases dobles para la inauguración del Estadio Banorte en el México-Portugal. Así que manténganse muy atentos porque pronto les diremos cómo participar. No se lo pierdan, estén pendientísimos. Oye, Sara, vamos a empezar en este episodio a charlar con grandes figuras que hicieron la historia del Estadio Banorte. Un estadio que reúne su gran legado histórico con la modernidad de todo lo que están haciendo para la reapertura del inmueble el próximo 11 de junio. ¿A quién crees que podamos entrevistar hoy? Es que tengo varios en mente. Pero a ver, dime mejor. Para no vaya a errarle y a sacar sorpresa de otros episodios. Tiene razón. No hay que spoilear. Exacto. Hashtag Experiencia Banorte. Bien, les cuento, amigos de Deporte Fuerte Banorte. Hoy tenemos con nosotros al gran Carlos Reynoso, un hombre que hizo una historia verdaderamente bella en el Estadio Banorte, pese a que, y ya nos vas a contar eso justamente, Carlos, él no quería venir a jugar a México. Y fue justamente el conocer el Estadio Banorte y el conocer lo que era el Club América después de algunos meses muy duros que se enamoró para siempre del estadio y también del Club de Fútbol América. Así que, Carlos, te damos la más cordial bienvenida y directamente al grano. Cuéntanos, cuando llegaste a México, ¿cómo le estabas pasando? Porque yo sé que tú no querías venir. Cuéntanos, por favor. Un suplicio. Recién tenía a Paulita de meses. Llegamos hasta con la muchacha de Chile, con la mamá de mis hijos, con Susana, y los primeros meses fue un desastre. Estaba el Mundial. Entonces todos los jugadores de América, Campeón Hernández, Borja, Pichoco, todos los jugadores de América, los que habían recién comprado buenos, Fragoso, Vega, del Águila, todo eso estaban para el Mundial, y nosotros jugamos un torneo de Copa 70, una cosa así, que nos decían los cuatreros, los Samsonite por maleta, nos hacían de a 4. Entonces, peor. Llegué aquí, me habían pintado el América como el más grande, y fue difícil. Y de ahí tuvo que ver mucho la mamá de mis hijos, porque me dijo cómo, yo ya me quería regresar. Entonces me dice, ¿cómo vamos a volver fracasados a Chile? Y dije, pues me quedé. Y en ese interín, como son las cosas de la vida, ¿no? Dios sabe por qué las hace. Llega el maestro Roca. Estaba Lucho Grill antes de técnico, que era un tipazo, pero perdíamos con todo el mundo. Llega el maestro Roca y como que hace clic, llegan los seleccionados. Horacio López Salgado, que era un chavito, Borboya, el monito, Borja, Campeón Hernández, Pichoco, Trujillo. Entonces el maestro arma un equipo de puros jóvenes que jugábamos a otra velocidad. Como hay una frase que me encanta a mí, jugábamos a gran velocidad con gran técnica. Llega el maestro Joyce, que fue un mago, un crack, un super crack chileno. Entonces inmediatamente llega el maestro y somos campeones. Me convierto en la figura del año ese del fútbol mexicano, y ahí empieza la historia. Me dan el trofeo del mejor jugador. ¿Te acuerdas que los Heraldos de México daban un premio? Agarré el premio y lo que seguía. Así que ahí empieza mi historia en el Club América. Llego no queriendo estar en el América. Sin embargo, Carlos, tú profesas un gran amor a la América, lo has dicho toda la vida. ¿Cuándo es que realmente te enamoras del estadio, del club, de México? ¿Cuándo es? En una América estiva. Es que van pasando así historias que tienen también que ver con mi vida privada, ¿no? Llegué a este partido y la gente de esta época, la gente joven, no sabe
y no dimensionan, pues existe 120.000 personas, porque eran 114.000, pero cuando se jugaba Chivas América, o sea, habían, desgraciadamente, ese partido hubo muertos en Tlalpan con los trenes esos que habían antes. Entonces eran mitad América, mitad Chivas, porque ahí nace la gran historia del América. Y ganamos ese partido 5-2. Empieza ganando Chivas, y después yo creo que ha sido de mis mejores partidos que jugué en México. Metí los pases de gol y hice un gol. Y imagínate, con toda esa gente, con pañuelos blancos, como los toros, y a mí, imagínate, un chileno recién llegado, cuando veo esto, ahí nace y te clic con la afición de América y con el club. Y ganamos el clásico, que hacía años y años que no ganaba el clásico América. Entonces, ese día fue el día más importante en mi vida. Ahí ese día me enamoro del América y me enamoro de la afición del América. Y ahí ya no me quise ir nunca más, hasta el 74 que voy al Mundial y me ofrecen ir al Madrid, pero esa es otra historia. Esa es otra historia que ya nos podrá contar, maestro. Un gusto que comparta un poco de las memorias que guarda este estadio Banorte, porque no se puede entender sin este clásico, ¿no? Si entre América, Chivas, ya nos comentaba un poco de cómo lo vivió como jugador, pero también como entrenador, por supuesto, se vivieron grandes capítulos y no podemos pues evitar hablar de la gran final entre América y Chivas, que es lo más preciado que ha vivido como un futbolista, como entrenador. Cuéntenos un poquito de cómo llegaron a esa final y también lo que se vivió antes, porque venían de haber perdido semifinal, de liguillas consecutivas con Chivas, pero ¿qué representó también pues esa final con el clásico en el Estadio Banorte? Esperamos un año. Ellos salieron a hacer lo que tenían que hacer y terminó eso en batalla campal. Bueno, perdimos con todos los récords habidos y por haber que tenía el fútbol mexicano. Entonces esperamos un año. Nunca pensamos que justo iba a la final. Y realmente fue algo grandioso. Es lo más grande que yo he tenido como deportista, como gente de fútbol profesional. Lo más grande, jugué mundiales, salí campeón muchas veces, pero lo más grande fue ese partido. Lo máximo que me ha pasado en mi vida, ganarle a Chivas con 10 hombres, porque nuevamente con una expulsión que no era, nos termina haciendo jugar casi 70 minutos con 10 hombres, y la verdad los chavos, los Tena, los Ortega, de los Cobos, creo que fue su mejor partido que jugó. Cabezón Luna, Vaca, Brailovsky, Aguirre hace un golazo, una recepción orientada, termina haciendo el tercer gol. Miguel Celá, que había tenido una pelea yo las semanas antes con él, a golpes, termina siendo el héroe del juego y terminamos ganando lo que le llaman en México el clásico del siglo, la final del siglo, ¿no? Porque no se ha vuelto a dar. Ese ha sido mi mayor logro, mi mayor triunfo en el fútbol mexicano. Más que en Interamericana, Carlos, más que ese gran triunfo internacional. Es diferente porque como jugador es diferente. Tú sabes de tu capacidad, de tus habilidades, tus cualidades como futbolista. Yo le pegaba bien a la pelota. Y desde el momento que tomé la pelota se acerca Quise y le pegaba también muy bien Enrique. Y le digo, déjame pegarle, prepárate a abrazarme. Y faltaban 10 segundos, 11 segundos para que se acabara el partido. Me habían hecho el favor a mí, creo, o a Enrique. Y desde que le pegué. Pero el jueves había ido don Guillermo con un coche así, se puede decir la marca ahora, ¿verdad? Levarón, así, de esto impresionante. Y le dije, cuando sea grande, me voy a comprar uno de esos. Me dice, si haces un gol te lo regalo. Ya.
hago el gol y por eso salgo yo directo al palco. Ahí están las imágenes y le hago así, ya, mi coche, ¿no? Había un teléfono antes, no sé si ahora, en el vestidor que te comunicaba con Don Emilio. Y estaban en el palco de Don Emilio, Don Guillermo y Don Emilio. Y me llaman, sube. Además no te decían, a ver, ven por favor, vístete, báñate, sube. Celebrando a todo el mundo. Puta, yo contento, mi carro, subo, llego al palco y estaba Don Emilio con Don Guillermo. Y abrazo de todo el mundo, viendo el palco y me hace así la llave. Y Don Emilio le pregunta, ¿qué es eso? Es que el jueves fui, le dije que si metí un gol y le habla, ¿te acuerdas el chofer que tenía Don Emilio? Le habla, ven, tráete las llaves. Y me salí con 2 coches. ¿Cómo me los llevaba para la casa? Le tuve que hablar a mis compañeros porque seguíamos concentrados después de este partido porque íbamos a jugar con León. Y ahí viene otra historia que ha sido muy importante en mi vida. De esa, terminando esa noche el partido, algún día te la platicaré en un asado. Ay, siempre nos deja con ganas de más, maestro, pero bueno, ya nos tendrá que seguir platicando con la pasión que siempre lo ha caracterizado, de todas las memorias que tiene en el Estadio Banorte, porque insisto, no se entendería la historia de este estadio sin el fútbol mexicano y sin el clásico América Chivas, y quién mejor que don Carlos Reynoso para que nos cuente un poquito más. Así que gracias, y no sé si estás de acuerdo conmigo, Francisco, que tiene que ser pues episodio 2 con el maestro para que nos siga platicando de todo lo que vivió y todo lo que guardan los vestidores y pues todo lo que se ha vivido en este estadio por parte del mejor extranjero que ha llegado al fútbol mexicano. Sí, pero en su casa. Claro. Lo acabas de decir, maestro, así que te vamos a caer por sorpresa cualquier día para que nos sigas platicando. Oye, por cierto, ya se tuvo que ir el maestro, pero recordemos que cuando se va Carlos Reynoso en América, que no se va en términos muy cordiales, ¿no? Ya nos lo platicará y ya tendremos oportunidad seguramente de compartirlo con ustedes. Es una muy buena historia. Pero se decide cuando él se retira como futbolista por la importancia que tuvo en el club retirar el número 8. Ese número 8 creo que duró en el locker únicamente un par de temporadas, Sara, porque después Alex Domínguez, que era un canterano de la América, usó el 8 y todo el mundo dijo, y pues es que había cambiado ya la directiva y ya era otra época, y total que el 8 sí regresó a jugar como hasta la fecha siguió jugando. Sin embargo, uno de los túneles del Estadio Banorte, recordarán ustedes, el número 8 justamente lleva el nombre de Carlos Reynoso. Entonces, bueno, el homenaje se le hizo un poco más adelante con ese túnel, ¿no? Sí, se le ha reconocido siempre y el maestro siempre, y ya nos lo va a platicar después, siempre ha estado orgulloso, nunca ha querido que retiren su número. Él dice, para mí el mayor reconocimiento es el de la gente, que venga y que juegue en la última época, ¿no? Fidalgo y que juegue con el 8, yo estoy más que orgulloso, por supuesto feliz de que el túnel 8, más que merecido, sea en su honor, pero él feliz de que alguien más pueda, pues, por lo menos lograr una 10ª parte de lo que él hizo con el Club América. Pues bien, amigos de Deporte Fuerte Banorte, también les prometemos que en el siguiente asado les seguimos platicando porque estamos muy cerca de la selección nacional en todas sus categorías, pero particularmente con la mira puesta en el partido frente a Portugal del 11 de junio. La reapertura, la presentación del fabuloso, fantástico Estadio Banorte. Así que mientras tanto, nos vamos. Sara, que estés muy bien, muchas gracias. Gracias, Francisco, un honor como siempre, y aquí nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima. El deporte se vive, se siente y se escucha en Deporte Fuerte Banorte.